Gracias al pastor y por supuesto gracias a la iglesia por esta oportunidad. Además de los libros que fueron mencionados, el de mayordomía que el pastor Cuña mencionó y estos libros de poesía que el pastor La Rosa mencionó, dentro de los 8, 9 con el que viene, que fueron los que escribí, hay uno que trata específicamente de parábolas. 99 parábolas. No son las parábolas bíblicas, son las parábolas de la vida moderna. ¿Saben cómo son las parábolas, no? Se toma un acontecimiento real o ficticio, porque puede tomarse de cualquiera de los dos lados. Y de ahí se elabora un pensamiento que trae alguna bendición de orden moral o una enseñanza de orden espiritual. Me acuerdo cuando estábamos programando los programas de la radio y un día le dije a Esteban, Esteban, tengo la parábola del Fainá. ¿Y no trajiste alguno? Me dijo. No había Fainá en ese momento, pero sí hay una parábola. Esta mañana, en conmemoración y en la salutación que quiero efectuar a esta iglesia por el aniversario que está cumpliendo, voy a tener la parábola 111. No, perdón, dije mal. Es la parábola del 111, porque también de aquí se vamos a sacar parábola. Y la vamos a sacar no solo con el aniversario de la iglesia, la primera iglesia bautista del Uruguay, sino la vamos a sacar de un cuento, perdonen, pero voy a hacer un cuento, realmente cuento, no sucedió nada de lo que yo dije, lo que voy a decir, pero sobre esa base también voy a elaborar el pensamiento de nuestra meditación de esta mañana, que la hago con mucho gusto y que me produjo mucho placer pensarlo y hasta cierto punto mucha ansiedad, porque no quiero que se tome esto como algo por el hecho de un cuento, que lo que vaya a decir es todo cuento. No es cuento, es la palabra de Dios lo que dirá después. El cuento. En una región del Uruguay profundo, de ese que nos conocemos más que porque algunos nos lo cuentan, en un cruce de caminos se levantó un almacén de ramos generales, como se le llama. 4 o 5 poblados, era un cruce de caminos, 4 o 5 casas, medio rancho y medio casas, y algunas que otras desparramadas formaban ese poblado. Uno de los muchachos de aquella población, llamemos, que iba a la escuela rural de su pago, tenía la idea, ¿por qué no tenemos acá un médico en esta zona? Y finalmente dijo, yo voy a estudiar. Y le dijo a sus padres, me voy a largar a estudiar. Terminó la escuela, le autorizaron para ir al pueblo donde tenían el liceo y siguió los estudios, vino a la universidad, se graduó como médico y llega al poblado de vuelta. A los pocos días que él había llegado, una señora de la comunidad nos va y se le ocurre tener familia. Y ese iba a ser uno de sus primeros actos como médico. Caramba, qué responsabilidad, pero fue. Y nació un hermoso varoncito. No les voy a decir el nombre porque tampoco lo sé.
Pero ese varoncito fue creciendo, robusto, bien, fue a la misma escuela rural donde él había ido más adelante, y allí jugando y trabajando con sus padres, siempre la idea de la comunidad, el chico va creciendo y en una de esas, cuando ya era un adolescente, ese niño que el médico había traído a este mundo tuvo un accidente y estaba serio el problema. Y él lo llamaron al médico, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y empezó, le hizo todas las cosas que podía ayudar a hacer como médico en una zona rural, no tenía dónde ubicarlo para cuidarlo todos los días y a toda hora, pero se esforzó y lo levantó, como decimos. Y ese niño, hoy joven, recuperado, quedó con secuelas, pero estaba. Y el médico estaba contento. Voy saliendo adelante con la gente de mi pueblo. Y un día lo llamaron porque parece que una de las secuelas que le había quedado se había agravado en su cuerpo. Y este chico, que hoy ya era un hombre y el médico ya era bastante veterano, lo llaman al médico para que fuera a atender a, a este joven que él había traído al mundo hace unos cuantos años atrás. Y llega y poco puede hacer, y con las limitaciones propias de una zona tan aislada y separada de todo el resto, fue poco más que la capacidad de cerrarle los ojos y darle la despedida. Con mucho cariño en la comunidad, a este médico lo llamaban el 111, porque empezaba con uno, seguía con uno y terminaba con uno. Pero hay otro 111 que es mucho más importante y es de donde viene la parábola. Y es por eso que quiero invitarles a lectura bíblica. Ya ustedes pensaron que me había olvidado de la Biblia. No, no, no. Y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13. Yo uso una versión, la versión Reina Valera, revisión 1995. Alguna pequeña palabrita de diferencia. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo de aquí en adelante voy a hacer una paráfrasis de lo que dice la Biblia. Los muchachos, digo los muchachos, eran los discípulos, se miraron entre sí y dijeron, bueno, a mí me dijeron que parecías como Elías. El otro dijo, a mí me dicen que parecías como Jeremías. Y uno más dijo, debía ser como un profeta que ha nacido. Jesús los escuchó, los miró a todos ellos, estaban juntos, tal vez estaban descansando en un momento, y mirándolo fijamente les dice, muy bien, y ahora díganme, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Eso era más bravo. Y se miraron, me imagino, unos a los otros, hasta que allí surgió la voz del que siempre hacía punta cuando la situación era brava, la voz de Pedro.
Señor, le dice en el versículo 16, tú eres el Cristo. Me lo imagino a Pedro todo orondo decir esta declaración, hasta con susto. Yo lo imagino así. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Tú no fuiste a ninguna universidad para esto, ni se te lo fuiste, ni lo aprendiste con ningún rabino en las sinagogas. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo ahora te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí encontramos al primer uno para la iglesia, el Señor Jesucristo. Aquel que quiere edificar su iglesia. Hay dos veces en los evangelios que se menciona la palabra iglesia. Los dos en el evangelio de Mateo, en este y en otro pasaje posterior. Algunos han interpretado que ese yo edificaré mi iglesia sobre, como dice acá, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo el juego de palabras de Pedro con roca. Y dicen, sí, es Pedro el fundamento de la iglesia. Pero evidentemente Pedro no entendió eso. Porque años después, cuando él escribió una de sus cartas, él dice en la primera carta, capítulo 2 y versículos 4 y 5, dice, acercándoos a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios elegida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Él entendió que, y en el pasaje si pudiéramos leerlo todo, el de capítulo 2, encontraríamos que a Jesús lo llama la piedra fundamental, o sea, la piedra angular, en la forma antigua, una piedra grande que servía de base en los ángulos de las casas para levantar en lugar de las columnas modernas, una edificación mejor. Y así es como el apóstol Pedro entendió que la piedra sobre la que se fundó la iglesia era Jesús. Pero al mismo tiempo dice ustedes y nosotros, bueno, pero ustedes, hablando en su carta, eran fundados sobre la piedra, esa piedra original. Ustedes también, como iglesia, están celebrando sus 111 años y tuvieron uno desde el punto de vista humano. Eran dos, eran Lemuel y Jaime Cuarles, 1911. Pero había otro que estaban poniendo. Ellos no traían el evangelio fabricado por ellos. Traían un evangelio que era fundado en la palabra de Dios, en el Cristo vivo, que era fundamento de la iglesia. La iglesia, que la conforman aquellos que a través de los siglos y a través de las distancias y de las culturas y de las épocas fueron añadiéndose por la fe en esa declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvación a este mundo. Y en ese espíritu, Cristo, único fundamento de la iglesia. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
definidamente lo dice el propio Señor Jesucristo. Y es el apóstol Pablo quien añade una idea más al decir que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, la base, el fundamento de la iglesia del Señor, el fundamento aún de esta congregación en la fe de aquel que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El primer uno está allí. Pero vamos al segundo uno. Y esto nos hace llevar el pensamiento y la Biblia también, si la tenemos en mano, en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Tengo que acordarme que Corintios está después de Romanos, porque yo estaba buscando en Romanos. En el capítulo 3 y versículo 9. Y esto sí lo voy a ir leyendo. 3:9 dice, porque nosotros colaboradores somos de Dios. Y aquí aparece colaboradores. O sea, los que laboran, o sea, trabajan al margen y no al margen afuera, pero al costado de el que está trabajando fundamentalmente. Y claro, la historia no nos trae hasta nuestro día, a pesar de que hay un Lemuel Pastor en estos momentos, pero no nos traje a Lemuel Cuarles, ni a Jaime Cuarles. Yo personalmente recuerdo haber conocido y nominado al pastor Cabral, al pastor Milován, no, Álvarez Blanco, al pastor Milován, pastor Fiore, hasta el pastor La Rosa, junto con otros colaboradores de la obra. Colaboradores. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, observen lo que dice Pablo muy sabiamente, puse el fundamento, que el fundamento es la piedra angular, es Cristo. Pero Pablo entonces viene predicando a Cristo, entonces él puso el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que la historia de la iglesia, no solo de esta iglesia, sino de toda la iglesia genérica de parte del Señor, la componen los creyentes en este Cristo que está no solo como fundamento, sino que ahora se nos presenta como aquel que está trabajando al lado de los que trabajan en su nombre. O sea, el segundo uno es el que edifica. Yo, dice Jesús en el pasaje anterior que leíamos, edificaré, entendiéndonos bien de los verbos, del valor de los verbos, sabemos que si yo digo yo tomaré un poco de agua, es porque lo he hecho yo mismo. Y si digo yo edificaré, es porque él mismo estaría haciendo el trabajo de edificación. Entonces, ¿dónde está la función de los que dirigen, los que lideran ese grupo, este grupo en particular ahora? Como trabajadores a la par y junto con ese que es el número uno,
pero presentándolo como el que sigue trabajando todavía. Yo creo que ninguno de los pastores que estuvo acá en esta congregación hayan dicho en algún momento, bueno, ahora soy yo y los demás olvídense de Cristo y todo lo demás. Tengo nuevas doctrinas, nuevas revelaciones. No, no. Han venido trabajando y presentando la palabra, el libro. El pastor me estaba hablando de libros descritos por pastores antiguos y que están en bibliotecas antiguas. Y yo digo, caramba, pero seguramente deben haber sido libros que han fundado su fe o han expresado la fe en aquel que es el que continúa la obra, que es el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, dice, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, pero no es un andar en él como diciendo allá está el modelo y voy a tratar de ser como él, o andar en él como si hubiera recibido una filosofía de los antiguos griegos o filósofos de diferentes eh, épocas y culturas, sino andar en él arraigados, arraigados en él. Los árboles, las plantas, no las tomamos sin raíces y las ponemos en tierra y le decimos, bueno, ahora que den las flores o que den las frutas. No, esas plantas tienen que tener raíces. ¿Y las raíces para qué? Es para nutrirse de las minerales y de las virtudes que de la tierra podemos sacar y que son necesarias para que crezca la planta con frondosidad y además de eso produzca los frutos que pueden ser flores o que pueden ser frutos efectivamente, resultados efectivos de esa planta, arraigados y usa expresamente, vean la expresión aquí, sobre edificados en él. Sobre edificar es edificar encima de una base. Entonces, si la base es Jesucristo y dice que tenemos que ser sobre edificados en él, quiere decir que él, Jesucristo, es el que realmente está levantando la vida de aquellos que han creído en él, levantando en el sentido de haciendo crecer la vida de aquellos que han creído en él, como individuos y como comunidad, por resultados personales y por resultados en beneficio de esa comunidad que tienen a su alrededor. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido, absolutamente seguro de lo que estoy diciendo, persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. Si se ha empezado la obra Jesucristo al darnos nuevo nacimiento, al darnos nueva vida en el nacimiento espiritual, cuando creímos en Él, cuando aceptamos su salvación, entonces ahora, sobre edificado sobre Él, el Señor perfeccionaría esa obra. ¿Cuántas veces tiene el Señor que podar ese árbol o esa planta? Porque hay detalles, hay aspectos que deben ser quitados o ayudarle con algún postecito al lado para que en los días que hay tormenta y el viento sopla fuerte puedan mantenerse porque tiene un tutor y el Señor está allí perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Ahora, por supuesto, yo mencioné, están los otros pastores que han desarrollado sus actividades en este templo como en cualquier otro de los templos
de las congregaciones donde esto acontece. Pero ¿por qué pueden hacerlo? Por lo que dice el mismo Señor a través del apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios 12:7, que a cada uno de los que son parte de la congregación, Dios les dio la manifestación del Espíritu, los dones, los eh, capacidades, capacidades naturales, dones sobrenaturales, espirituales que Dios da. No voy a usar las palabras en el griego porque tampoco sé hablar más que 4 palabras en griego y no es justo que lo diga de esta manera. Pero son los dones espirituales que llegan a la vida de cada uno de los creyentes. Y no solamente le da esa capacidad, digamos así, de tener esos dones y esas capacidades, sino que también nos da armas para nuestra fortaleza y defensa. Y es más, nuestras armas no son el razonamiento humano. Nuestras armas no tienen que ver con lo humano, lo carnal, la manifestación de una personalidad extraordinaria que es la que sea el líder, sino que las armas de nuestra milicia son espirituales. Es la oración, es la propia palabra de Dios, es el uso de esos dones en servicio y en ayuda y en oportunidades, es la fe, es la esperanza, es todos los dones que el Señor tiene y que forman parte del fruto de esa vida en comunión con el Señor que inició en el nuevo nacimiento. Y esa es es el segundo uno que es importante de tener en cuenta. Y entonces viene el tercer uno, para que la parábola del 111 se cumpla. Y nos encontramos con un pasaje que ahora vamos a volver a leer la Biblia, que volvemos atrás en nuestras páginas, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con los apóstoles ahora reunidos con el Señor. Han pasado ya los días de la enseñanza itinerante, han pasado los días de la pasión, ha venido la muerte del Señor, ha venido de la sepultura, la gloria de la resurrección y haberse encontrado con Él una vez y otra vez y después de algunas veces de haber estado con ellos, ya casi se habían acostumbrado que Jesús se iba y se volvía después de un tiempo. No sé cómo lo haría, cuál era la fórmula exacta, pero lo que sí sé es que los discípulos por allí, estando reunidos, los, se atrevieron y le dijeron, Señor, en una de estas veces cuando tú vas a venir o cuando tú vienes, ¿es que vas a establecer el reino? Capítulo 1 de Hechos, versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús, hasta pensaría yo, y disculpen, es una impresión mía, que hasta con cierta tristeza pudo haberles dicho, caramba, no les toca a ustedes esto saber. Yo pensé que lo habían entendido, que esto correspondía al Padre, porque dice, el Padre puso en su sola potestad los tiempos y las circunstancias o sazones o circunstancias de la vida. Pero yo les dejo a ustedes con dos cosas, una orden. ¿Y la orden cuál era? Recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes tienen que esperar, en los versículos anteriores, en el versículo 4, les había dado una orden, les ordenó, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero una vez que hayan recibido el Espíritu Santo, una vez que lo hayan recibido, ahora les voy a dar no solo una orden como aquí, les voy a dar una tarea. Y la tarea es, ustedes van a ser mis testigos. No van a ser propagandistas de una verdad, de una ideología, pero van a ser testigos míos. Como le había dicho Jesús en vida a aquel endemoniado que estaba en Gadara y que quiso seguirlo al Señor, le dice, yo te voy a seguir, Señor. Y Jesús le dijo, no, un momentito, no vengas conmigo. Ve a los tuyos y cuenta allí las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y a los discípulos les dice algo por el estilo, aunque en otros términos. Ustedes van a ser mis testigos, testigos de lo que yo hice, no solo de lo que yo enseñé un poquito, pero de lo que hice y el mensaje que les tengo que dar, que hay salvación en mi obra. Vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí y tendrán una fuente de agua que salte como para vida eterna. Vengan a mí que yo soy el pan de la vida. Yo, los que están cargados y trabajados y agobiados por los problemas y las cargas de la vida, vengan a mí. Y eso es lo que ustedes van a tener que ir diciendo, que allí en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, el Señor estaba diciendo todavía, vengan a mí los que tienen esas ansiedades interiores y no saben cómo solucionarlas, porque yo soy la solución, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces les dijo, me seréis testigos, y les dice dónde: Jerusalén, Samaria, perdón, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Temo que a veces nosotros, con nuestras ansias de grandeza, porque a veces pasa eso, o de aventura, pensamos en Malasia y pensamos en Uganda y pensamos en Afganistán y otros nombres difíciles, y nos olvidamos de ve a tu casa, ve a tu Jerusalén y cuenta y muestra más que cuenta con los labios. Muestra con tus obras que ya no tienes la boca sucia que antes tenías, que ya no tienes el corazón lascivo que solo está pensando en imágenes sucias en la televisión o a través de internet. Ve a los tuyos y cuéntales con obras que ya no te enojas cuando te dicen que no o que te dicen que sí y que hay una dificultad. Ve a los tuyos y muestra las grandes cosas, los grandes cambios que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida. Ve a los tuyos y después ve a los que están a tu alrededor. Eh, yo no sé dónde viven ustedes. Tampoco ustedes saben, bueno, algunos tal vez sí saben dónde vivo yo, pero no importa, eso es otra historia. Pero en el barrio donde usted vive, en su cuadra, vive mucha gente. Usted se lleva bien con todos, los saluda a todos, ora por todos los de su cuadra. Eso es mostrar en tu Jerusalén o en tu Judea, un poquitito más allá, lo que, lo que Dios ha hecho en tu vida.
El otro día descubrí que una señora que charlatana como ella sola, perdonen señoras, no quiero decir que sean todas iguales, pero ella conversa mucho. Y yo le dije, perdóname, porque hace mucho que la veo, le digo, perdóname, pero yo no sé cómo es tu nombre. Ah, yo soy Mercedes. Ah, bueno, muy bien, yo soy David. Me dice, no, ya sabía. ¿Cómo que sabías? Y sabía porque me lo dijo fulano. Ah, sí, de fulano, sí. No, porque en el barrio todos te conocen como el pastor. Digo, mira, estoy con más responsabilidad que antes, porque ahora tengo que cuidar qué digo, qué hago y todo lo demás. Bueno, pero al margen de todo, ve a los tuyos, ve a los que están acerca de tu casa y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho por ti. Entonces sí, estás capacitado para ir a Samaria. No sé dónde está Samaria para nosotros. Y hasta lo último de la tierra, que no sé hasta dónde puede ser ese el último de la tierra. Para algunos de ustedes, para mí, pueden ser lugares distantes. También pueden ser situaciones extremas que no imaginábamos de tener que cumplirlas. Y ahí es donde está la acción y la acción tan importante de lo que ahora vamos a mirar de este pasaje de Hechos capítulo 1, porque dice que al haberles dicho estas cosas, Jesús fue alzado como si tuviera un imán grande que lo absorbiera desde arriba y que lo recibió una nube. Alguien lo ha dicho de esta manera, que era una nube de luz, porque debían ser esa multitud de los ángeles que habían anunciado el nacimiento de Jesús, que ahora venían para recibirle victorioso, porque había podido cumplir su tarea de producir, de elaborar a través de su muerte la salvación para todo aquel que creyera en él. Y con su resurrección, victorioso lo estaban recibiendo allá en los cielos. Y se paran, y mientras se quedaron mirando así hacia arriba, se paran ahí delante, dice, dos varones con vestiduras blancas. Tradicionalmente no lo dice la Biblia, tradicionalmente aceptamos que son dos ángeles que se presentaron allí. Y les dije, hermanos, varones hermanos, la expresión es esta, Galileos, dicen según la versión que yo tengo, ¿por qué están mirando al cielo? Claro, ellos yo creo que estaban esperando que ahora de nuevo volviera Jesús en algún momento, y capaz que es ahora, está todo tan lindo acá, pero no. Dicen, ¿qué se quedaron mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, así vendrá también como le habéis visto ir al cielo. Y en ese día, sin que ellos lo estuvieran diciendo de esta manera, los ángeles, pero en ese momento ellos se dieron cuenta que ahí estaba la respuesta a lo que ellos habían preguntado primero. ¿Restaurarás el tiempo? El reino a Israel, perdón, en este tiempo. ¿Lo harás ahora? Bueno, eso lo tiene todo el Padre en su sola potestad. Pero la primer noticia que ustedes tienen que tener presente, les dice estos ángeles, es que este mismo Jesús volverá, cosa que estamos esperando, sí, todavía hoy. Este mismo Jesús. ¿Por qué dice este mismo Jesús? Este mismo Jesús que lo han conocido en persona, que caminó junto con ustedes. Este mismo Jesús que les miraba, a veces con mirada muy dura y a veces con una mirada llena de compasión. Le conocían el rostro. Este mismo Jesús
de quien o a quien Tomás había sido invitado a poner el dedo en sus llagas, en sus cicatrices, las cicatrices en sus manos, las cicatrices en sus pies, la cicatriz en su costado, las cicatrices en su sien y en todos sus alrededores de la cabeza cuando le habían colocado esa corona de espinas y después los soldados con una caña. A ver, ¿quién es el que te golpeó? Ah, esta vez fui yo. No, 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 te equivocaste. Ta, ta. Y ahí estaban las espinas cada vez que le golpeaban, clavándose más. Este mismo Jesús, la forma más segura de ubicar a Jesús en el momento de su venida no es por la grandeza de su poder y manifiesto o magnificente en todos sus aspectos, sino por sus heridas, sus marcas, porque ahí están, como diría Pablo, yo llevo las marcas de Cristo, que son las que señalan la identidad de Él. Este mismo Jesús, que ustedes lo vieron ir al cielo, un día vendrá. Y ahí se va a cumplir, porque los apóstoles fueron, después de ahí, ellos salieron a cumplir su tarea que les había encomendado al Señor. Y fueron comprendiendo, o se les fue revelando poco a poco distintas etapas, distintos momentos, distintas circunstancias de este Jesús que volvería. Y así es como en un lugar, en la carta que Pablo, el apóstol, le escribe a los filipenses, les dice aquel hermoso o hermosa esperanza y promesa, cuando dice que primero bajó hasta lo más profundo y luego fue exaltado, Filipenses capítulo 2, y dice que esa exaltación es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Todos se van a convertir? No, pero tendrán que reconocer, todo el mundo tendrá que reconocer. Aún los grandes ateos tendrán que doblar sus rodillas porque será el Dios Todopoderoso, el Cristo victorioso, que venga para buscar su iglesia, el tercer uno, Jesucristo, el verdadero 111 para nuestra vida espiritual, aquel que nos salva del pecado, aquel que edifica nuestra vida, aquel en quien esperamos, porque es nuestra esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La iglesia cumplió 111. El año que viene serán 112, si Dios quiere así. No sé, pero yo sé que en este momento es posible que en esta misma congregación haya alguna persona que no conoce todavía la realidad del primer uno del 111, a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, el que les ha perdonado de sus pecados, el que les ha dado una nueva visión de la vida y le ha dado la vida espiritual, un nuevo nacimiento. Y como culminación de este momento, yo solo quiero decir, no quiero que los líderes de esta congregación, no quiero yo mismo sentirme dueño de ese 111 Cristo para mí. Quiero abrirlo
para que usted pueda también empezar a conocer a Jesús en lo íntimo de su corazón como su Salvador y su Señor personal. Y mientras concluyo así mi presentación en esta mañana con unos momentos de oración, mientras estoy orando, tal vez usted en lo íntimo del corazón esté decidiendo aceptar a Jesús e iniciar con Él una nueva vida. Y si tiene esta acción y si toma esta decisión, mi alegría más grande y la bendición sería que usted lo hiciera, que lo definiera y que lo mostrara también mientras oro con una mano que se levanta para decir, oren por mí, porque mi vida quiere ponerla en las manos del Señor en este momento. Padre Celestial, ruego a ti, Señor, bendigas esta congregación. Y tú sabes, Señor, si hay personas que han levantado en este momento su mano. Tú lo ves y pido tu bendición muy especial sobre su vida y sobre su corazón. Que en este momento Cristo llegue a ser suyo por la fe. En el nombre de Jesús oro.